Toma tu lugar. ¿Cómo están? Bueno, pues hoy antes que cualquier otra cosa, quiero felicitar a todos los que son papás. ¿Cuántos papás hay aquí? 1, 2, uy, somos muy poquitos, ¿verdad? No fuera el 10 de mayo, porque ahí sí hacen hasta... ¿ah? Ya como que este día ya es así de, ya, regálale unos calcetines, ¿no? O sea, bueno, entonces quiero felicitar a todos los que tienen esa bendición de ser papá. Yo hoy tengo esa bendición de ser padre. Tengo una hija de ya casi 3 años, come como si me odiara, y la verdad es que es una gran bendición porque puedes entender un poco el corazón del padre para con sus hijos, para con nosotros. Y realmente no sé tú si tienes hijos y puedes experimentar eso, realmente te puedes dar cuenta todo lo que representa el corazón del padre, y su palabra es clara. Él dice: si ustedes que son personas malas, que guardan maldad en su corazón, cuán más el Padre puede darles absolutamente todas las cosas que ustedes necesiten, que ustedes proveen. Así es que, papás, muchas felicidades. Realmente esto es una bendición, que el día de hoy haya hombres, haya varones que se levanten, que estén vigentes en la palabra, en la enseñanza del Señor, porque hoy estamos frente a una sociedad que esa palabra de papá o de padre ya está quedando como que anulada, ¿no? Y digo, con todo respeto de las mujeres, con todo respeto de las mamás que se levantan, que luchan, porque la verdad son unas guerreras, pero actualmente la imagen del papá ya está muy lastimada. Y hoy conocemos por qué, porque sabemos que la palabra dice y nos enseña que el Señor iba a bendecir a las familias de la tierra a través de la paternidad, y es una lucha constante. Y si hoy tú tienes esa bendición, dale gracias a Dios y levántate cada día por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, porque hoy necesitamos varones valientes, varones que se levanten a través de la verdad de Cristo. Así es que brinden un aplauso fuerte a todos los papás, por favor. Y bueno, hoy quiero dar las gracias a Dios por permitirme compartir la palabra con todos ustedes. Quiero agradecer a mis pastores por la confianza, por la oportunidad, porque sé lo que representa soltar esta parte, y le doy las gracias a mis pastores por su confianza. Y hoy vamos a revisar la palabra. A mí me gustaría que si tú traes tu Biblia, que si tú traes ahí en tu celular, si la traes de papel, no creo que puedas leer por la oscuridad, ¿verdad? Pero si traes tu Biblia, ábrela y acompáñame al libro de Mateo 11 del 20 al 30, y vamos a revisar lo que el Señor tiene para con nosotros, ¿sale? Así que me gustaría que me acompañaras en la lectura. Si no traes Biblia, pues bueno, aquí están las diapositivas. Vamos a revisar Mateo del 11 al 20, y dice, porque ya creo que voy a necesitar lentes. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Venid a mí y descansad. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, ¿por qué no me acompañas a orar por la palabra del día de hoy? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por esta semilla que depositas y que vas a depositar en nuestros corazones, porque sabemos que tú eres el sembrador que sale a sembrar y que avienta semillas, Señor. Y hoy te pedimos que nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu sean esta tierra fértil donde esa semilla pueda ser depositada y pueda germinar y dar abundante fruto, Señor. Hoy te damos las gracias, Señor, te honramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te adoramos a ti, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia habite en nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas conscientes de tu presencia en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos redarguyas, que tú nos corrijas, que tú nos convenzas de pecado, de juicio y de justicia, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte a ti y podemos saber qué es lo que tú quieres para con nuestras vidas. Como siempre, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, esta palabra que está aquí en Mateo, estamos viendo a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús está pasando por este lapso en el cual está predicando, está haciendo la obra, está enseñando a los pueblos y está mencionando a 3 ciudades. Si tú puedes conocer este extracto de la palabra, si tú eres de los que de repente abren la Biblia y leen los extractos, te puedes dar cuenta que hay varias ciudades, varias comunidades donde Él hace bastantes milagros. Y el tiempo en el cual Jesús se encuentra con Mateo es precisamente en una de estas ciudades. Juan, Pedro, Andrés, algunos de sus discípulos vivían en Betsaida. Pedro era de Betsaida, pero Pedro vivía en Capernaum. Y dice la palabra que ahí fueron hechos bastantes milagros. Fíjate lo que empieza a decir en el versículo 20 cuando dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. El Señor Jesús en estas 3 ciudades de Corazín, de Betsaida y Capernaum había hecho bastantes de sus milagros. De hecho, en Capernaum es donde también conoce al que escribe este evangelio, que es Mateo, que es Leví, que era un recaudador de impuestos. Y había bastantes milagros que él había hecho en esas comunidades. Y estas 3 comunidades, dice algo muy importante, que eran ciudades donde Jesús les empezaba a reprochar. Fíjate lo que dice: han hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. Les empezó a reconvenir, les empezó, dice, a reprochar. Cuando Jesús empieza a manifestar las palabras: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ese ay es como un reproche y es como un juicio. Si tú puedes recordar, cuando Jesús está antes de entrar a Jerusalén, en lo más alto de esa ciudad, empieza a hacer un juicio delante de Jerusalén y dice: ay de ti Jerusalén, que matas a tus profetas, etcétera, etcétera. Y es esta misma expresión que Jesús empieza a narrar para estas 3 comunidades. Ahora bien, a lo mejor Corazín y Betsaida no te suenan muy familiares, porque estas 2 ciudades no están muy registradas en la Biblia que haya hecho milagros, pero en el Evangelio de Juan nos dice que Jesús hizo bastantes obras y bastantes milagros que no habría bibliotecas actualmente para guardar todo lo que Él ha hecho. Y realmente para mí esto me llena de satisfacción, porque sabemos que no solamente es lo que está aquí escrito, sino que hizo más cosas maravillosas para las personas, para la gente, que quizás hizo mucho más milagros que tú y yo no conocemos, que algún día a lo mejor vamos a llegar y le vamos a preguntar, ¿verdad? Bueno, que falta mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, el que sea. Dice, entonces dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? En Tiro y en Sidón, estas 2 comunidades aquí mencionadas son comunidades que eran no judías, es decir, eran gentiles. Eran consideradas, ahí en esas ciudades de Tiro y de Sidón habitaban los fenicios. Había personas que obviamente no eran del agrado de los judíos, no era el pueblo seleccionado, y Jesús les empieza a manifestar esto. Les dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros,
ellos se hubieran arrepentido. Y dicen algo, dice en ese mismo versículo 21, dice, si se hubieran arrepentido, hubieran hecho silicio y en ceniza. ¿Qué es el silicio y es ceniza? Cuando tú eras una persona que se arrepentía de sus pecados, que quería una transformación completa, lo que hacías era, a lo mejor estabas pero tan arrepentido y te tenías que cubrir con una tela o con una vestimenta de un animal muy rígida. ¿Alguien ha visto alguna piel de un animal cuando ya las cuelgan y las ponen en sal y ya las guardan? Ahorita pues luego las hacen chamarras y cosas así y bueno, pues están ligeritas, pero el silicio era esa vestidura que era muy rígida, o sea, te lastimaba, era algo incómodo y tenías que cubrirte de ese silicio y sentarte sobre ceniza y poner ceniza en tu cabeza, y era un signo de arrepentimiento, un signo de transformación. Acuérdate, iglesia, que la palabra arrepentimiento no tiene absolutamente nada que ver con culpa, no tiene que ver absolutamente nada con el miedo a las consecuencias, porque si tú y yo tenemos en mente que el arrepentimiento es culpa y miedo a las consecuencias de lo que hacemos, jamás vamos a buscar una transformación real en nuestra mente y en nuestro corazón. El arrepentimiento, el significado real es cambio de mentalidad, cambio de actitud. Acuérdate que el hijo pródigo, cuando está en medio de los cerdos y comiendo de su comida, él hace algo y piensa, mejor me regreso a la casa de mi papá. Pero la actitud del hijo no nada más fue así de me quedo aquí y ya porque no voy a hacer nada. O sea, estoy arrepentido, me siento culpable, pero no voy a hacer nada. Y no, el arrepentimiento es que se levanta y va en búsqueda del Padre. Y esto es lo que el Señor Jesús les está manifestando. Ustedes no se arrepintieron, les está reprochando a estas ciudades donde se habían hecho milagros. Y chécate lo que dice en el versículo 22, dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Déjame decirte algo. Bueno, vamos a terminar este rollo, ¿no? Dice en el 23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Capernaum, te vuelvo a repetir, es una ciudad donde el Señor había sanado, había hecho milagros como sanar al paralítico, donde se encontró con el centurión y le sanó al siervo, donde sanó a los 2 ciegos, donde sanó a la mujer de flujo de sangre, donde sanó a la suegra de Pedro. No manches, ¿qué le pasó a Pedro? ¿No? O sea, ¿quién le pide eso? No es cierto, no. Entonces dice, sanó a la suegra de Pedro y a la hija de Jairo la resucitó. Eso pasó en Capernaum, lo que conocemos. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Que el Señor le está reprochando a esta ciudad. Ahora bien, actualmente ya sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Fue destruida ¿en qué? En fuego. Y lo que pasó en Tiro y en Sidón es algo inexplicable, porque el Señor está manifestándolo aquí. Tiro y Sidón actualmente son ciudades habitadas, donde hay habitantes, son ciudades donde hay comercio, donde, pues como nuestra Ciudad de México. Y actualmente lo que es Corazín, Betsaida y Capernaum son ciudades destruidas, no existen. De hecho, si tú algún día tengamos, amén, la oportunidad de ir a Israel, esas ciudades son ya zonas arqueológicas, completamente destruidas. El Señor Jesús no se equivoca, así que si tú revisas y has recibido la palabra de Dios, debes de conocer que si el Señor lo dice es porque lo va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Él va a cumplir la palabra en ti y en mí. Entonces podemos darnos cuenta que aquí en estas ciudades Jesús les está reprochando algo, que se han hecho milagros en estas ciudades y no han querido arrepentirse. Iglesia, esto nos quiere enseñar algo hoy en esta mañana. A lo mejor tú quieres que Dios haga un milagro en ti. A lo mejor tú esperas que el Señor haga una obra en ti. Es que, Señor, te pido por mis deudas. Es que, Señor, te pido por favor porque me sanes. Te pido por aquello. Te pido por fulano de tal. Te pido que me mandes más dinero, etcétera, 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 etcétera. Pero ocurría algo aquí. Fíjate lo que dice en el versículo de Ezequiel. En el versículo de Ezequiel, fíjate lo que nos manifiesta. Dice: he aquí que en esta fue la maldad de Sodoma. Esta fue la maldad de Sodoma. Vamos a conocer porque el Señor Jesús está haciendo
comparación de Sodoma y Capernaum. Dice: he aquí Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. A lo mejor tú y yo pensamos: es que Sodoma y Gomorra fueron extintas o fue azotada porque eran bien depravados sexuales. No solamente por eso. Había soberbia, había saciedad de pan, había abundancia de ociosidad. ¿Alguien aquí pasa mucho tiempo de ocio en el celular, por ejemplo? ¿Pasa mucho tiempo de ocio en Netflix? Diría que en las novelas, pero ya todas las novelas están en Netflix, entonces ya hasta sale peor porque ya las pueden repetir y repetir. Qué bueno que ya van a quitar Betty la Fea de Netflix, ¿verdad? Siempre está en número 1. Entonces, qué bueno que ya la van a exterminar. Y pasamos tiempo de ocio. Y estas ciudades tenían esto, ¿qué? Tenían abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces menospreciaron que la enseñanza de Jesús, menospreciaron al mismo Jesús enseñándoles. ¿Por qué? Porque había maldad en ellos, soberbia, abundancia de ociosidad, no vieron por el afligido, había saciedad de pan. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esas cualidades actualmente en nuestra vida? Porque Jesús les está hablando a las ciudades, les estaba hablando a las personas, no les estaba hablando al terreno ni a las casas, les estaba hablando a las personas que habitaban ahí. Iglesia, el milagro no va a ocasionar arrepentimiento y transformación en nosotros. Yo he escuchado a personas que dicen: es que si sanas a mi familiar de esto, voy a creer en ti. Es que si me cumples esto, voy a seguirte. Y muchas veces tenemos este pensar, estamos ya en el caminar con Cristo y decimos: es que hasta que yo tenga y entre a esa escuela voy a ser feliz. Es que hasta que yo tenga ese carro voy a ser feliz. Nunca nos saciamos. ¿Tienes un bocho? ¿Quieres un Tsuru? ¿Tienes un Tsuru? ¿Quieres un Jetta? Amén. ¿Quieres un Jetta? ¿Quieres una camioneta? No tienes un modelo 2005, quieres un 2017. Tienes mujeres, tienes ropa nueva, quieres más ropa, quieres más zapatos, más cosméticos. ¿Para qué? Porque no hay saciedad en nuestro corazón. Y esto es real, y pensamos: hasta que no tenga esto, no voy a ser feliz en mi vida. Yo he escuchado jóvenes: hasta que no me case con esta, no voy a ser feliz. Y he escuchado casados: hasta que no me divorcie de esta, no voy a ser feliz. Entonces, estamos en un corazón que no es saciado. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido. Porque no hemos buscado la saciedad, no de pan ni de ociosidad, sino la saciedad del corazón, que es nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Dice aquí, entonces menospreciaron la enseñanza. ¿Qué es lo que pasaba con estas ciudades? ¿Qué hace una persona soberbia? Ve por sí mismo. Algo que endurece nuestro corazón es la soberbia, es el orgullo. Y el mismo orgullo, a través de lo que a veces el enemigo nos viene a contar, a nuestra mente nos viene a engañar y hacernos pensar que nosotros no tenemos la capacidad, o que nosotros no somos merecedores de que alguien más nos enseñe a nosotros, o de que alguien más nos hable, de que alguien más nos dirija. No creemos que hay personas superiores a nosotros, y siempre pensamos que estamos en nuestro mejor parecer. Siempre pensamos que nuestra opinión es la más acertada. Yo te voy a preguntar algo. Quiero que pienses en la persona más pecadora que conozcas. En la más pecadora que conozcas. Si estás pensando en otra persona que no seas tú, hay soberbia en nuestro corazón. Porque algo que tenemos que tener en cuenta, iglesia, que tú y yo, como personas creyentes en Cristo, que estamos viviendo una transformación, es pensar que nosotros somos los pecadores, que yo soy pecador, que yo necesito diariamente estar delante de la cruz de Cristo y pedir perdón por mis pecados y darle gracias a Él, porque esto ha sido algo que no ocurrió en estas ciudades. Recibieron milagros. ¿Cuántos milagros hemos recibido tú y yo de parte de Dios? ¿Cuántos milagros hemos visto y hemos manifestado? El Señor Jesús había evidenciado la naturaleza que Él era. Iglesia, a mayor luz, mayor responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A mayor luz de Cristo, mayor responsabilidad tenemos.
No sé cuánto tiempo tengas aquí, no sé cuánto tiempo tengas en el camino del Señor, no solamente en esta iglesia, sino quizás en otra. ¿Qué haces con esa luz que ha llegado a tu vida? ¿Qué hacemos? ¿Lo manifestamos? Hemos tenido evidencia clara de sus milagros en nuestra vida y no hemos sido agradecidos. Y dice el libro de Romanos que si no somos agradecidos, vamos a ser puestos en nuestros propios deseos y concupiscencias, en nuestros apetitos carnales que tenemos. Y eso está muy cruel, porque el orgullo endurece nuestro corazón. Tú date cuenta, hoy la humanidad quiere paz, pero rechaza al príncipe de paz. Hoy la humanidad quiere ser aceptada, pero manifiesta que hay una marcha del orgullo. Y por orgullo se perdió el cielo. Y por orgullo fue aventado Satanás al infierno. Es tiempo, iglesia, que tú y yo busquemos ese arrepentimiento. ¿Por qué? Dice, estas ciudades eran juzgadas porque endurecieron su corazón. ¿Qué endurece nuestro corazón? El orgullo. Y aquí Jesús empieza a manifestar algo. Chécate lo que dice el versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y luego empieza a entrar a una parte muy especial. A una parte donde primero les está revelando la condición en la que esas ciudades se encuentran, en la que esas personas se encontraban, en soberbia, saciedad de pan, ya lo hemos manifestado, en buscar solamente lo suyo, en buscar solamente lo propio, los propios intereses. Y dice Jesús, comienza a decir en el 29, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús, fíjate lo que dice en Lucas 10, 21. Esto es la versión que nos manifiesta en Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas el doctor, Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Es lo mismo, casi. Y está manifestando, se regocijó. ¿Por qué? Porque tenía una comunicación con el Padre. Porque fíjate lo que dice aquí en Mateo, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, ¿respondiendo a quién? ¿Me pasas la siguiente? Sí, gracias. Dice, ¿respondiendo a quién? ¿A quién le respondía? Dice, en aquel tiempo respondió Jesús. ¿A quién le respondía? ¿A las ciudades, a las personas? No. Porque en Lucas 10 nos está diciendo que se regocijó en el Espíritu. Esto nos habla, iglesia, de que Jesús tenía una comunicación completamente con el Padre constantemente, que Él estaba conectado a su espíritu, pero de una manera real, de una manera eficaz, donde Él podía regocijarse en su espíritu. ¿Y cuántas veces tú y yo no buscamos esa presencia del Padre? El Padre siempre está con nosotros, pero ¿cuántas veces tú y yo le decimos, Padre, hazme consciente de tu presencia en mi vida? Antes de buscar quizás la queja, y mejor buscar alegrarme, regocijarme. Y dice aquí, dice, respondiendo Jesús, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, fíjate cómo lo dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, me encanta esta parte porque tú y yo nos regocijamos cuando estamos alabando. ¿Cuántos se alegran cuando está la música? Bueno, menos los que llegan tarde. Ojo, iglesia, te voy a decir una frase que la otra vez leí. Si no te gusta la alabanza y la adoración, no estás preparado para el cielo, ponte la pila. Y es neta, no porque nos vengas a escuchar a nosotros. ¿Nosotros qué? Entonces, ¿cuántos nos regocijamos en la alabanza? Todos, o sea, sientes como el Espíritu Santo te toca, te transforma, lloras, levantas tus manos, le das gracias al Señor, eres agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida. O sea, hay una alegría y lo alabamos. Y el Señor está lanzando dos cosas muy importantes. Dice, escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios y los entendidos. Ahora, si tú crees que tu conocimiento, si tú y yo creemos, más bien diría el otro, si tú y yo creemos que somos entendidos en nuestro propio parecer, entonces somos parte de los sabios y de los entendidos. Y esas cosas no son reveladas a nosotros, son reveladas a los niños. Ahora, hay dos personajes, los sabios y los entendidos y los niños. ¿Qué quería decir Jesús?
no precisamente a los niños de edad, sino a los niños en el espíritu. ¿Cómo es un niño? A mí me encanta cuando mi hija de repente llega y me dice, papá, no pe, o sea que no puede abrir tal cosa, ¿no? ¿Pero qué no puedes? No pe, y me pide que le ayude, y hay no sé cuántos papás de aquí se sientan así, cuando le puedes ayudar a tu hijo o a tu hija en algo, ¿no? Dices, sientes una satisfacción bien chida, ¿no? Y luego ya ella dice, gachas papá, ¿no? Y ya, se queda ahí. Y realmente los niños son aquellos que reconocen su debilidad, se saben débiles. Los niños comprenden que no pueden salvarse a sí mismos por sus propios medios. Tú y yo a veces, y yo sé que en otro tiempo pensamos que tú y yo podíamos salvarnos a nosotros mismos, que teníamos la capacidad de caminar en nuestro entendimiento. Y cuántas ocasiones a veces caemos en ese mismo pensar de que es que no, yo puedo por mis propias fuerzas, no es que yo le debo de echar ganas, no es que es mi fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no existe, iglesia, no existe. Como creyentes tenemos la dependencia absoluta a nuestro Señor Jesús, porque tú y yo nos tenemos que reconocer débiles, nos tenemos que reconocer que no podemos en nuestras fuerzas, y los que manifiestan que son sabios y entendidos, hay soberbia, no muestran necesidad de Dios y creen en su propio parecer, en su propio entendimiento. ¿Cuántas veces así de yo no escucho a ese porque ¿qué me puede enseñar? Yo no hago esto porque ¿cómo yo voy a hacer aquello? Yo no puedo ayudar a tal persona porque me hirió, me lastimó, me rechazó, etcétera. Yo no puedo hacer tal cosa porque ¿cómo yo me voy a rebajar a hacer eso? Estamos en nuestro propio parecer, en nuestras propias fuerzas, y cuando eso se manifiesta, la gracia de Dios no va a ser revelada a tu vida. La gracia de Dios no va a ser manifestada a tu corazón. Fíjate lo que continúa diciendo en el 26. Dice, sí, Padre, porque sí te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Eso está así como que muy enredado, así de ¿qué está ocurriendo aquí, no? Jesús nos está indicando aquí que Él es el único camino, que Él es el único camino. ¿Y cuántas ocasiones hemos escuchado? Yo he oído esto. No, es que me invitaron a ir a un curso de coach porque yo sé que me va a dar estabilidad emocional, porque yo sé que Dios me está guiando ahí, porque yo sé que Dios me está mandando al yoga, porque yo sé que Dios me está mandando a esa onda de las energías, de los chakras y no sé qué rollos, y pensamos y decimos, es que además, ¿qué tiene de malo? O sea, todas las cosas son de Dios, ¿no? Y no, iglesia, no, es que me voy a limpiar con un huevo y es que al fin no pasa nada, además no me quita nada. No, sí te quita si vas con los santeros, si vas y adoras a la muerte, si vas y te limpias con un huevo, si vas a eso del coaching. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no está nuestro Señor Jesús, porque entonces tú estás buscando, ¿qué? Eso, soberbia. Porque el Señor ha hecho milagros en ti, porque el Señor ha manifestado cómo es Él a tu vida. Es lo que Él ha hecho a tu corazón diariamente. No necesitamos de repente ver un milagro en explosión, porque el milagro en explosión que ocurre es cuando tú y yo abrimos nuestros ojos cada mañana y sabemos que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Pero tú y yo queremos algo más. Queremos y decimos, no, es que este camino me va a llevar a Jesús. No, Él es el único camino. Y a veces decimos como trilladamente se dice, no, todos los caminos conducen a Roma. No, todos los caminos no conducen a Dios. El único que conduce a nuestro Padre es Jesús, se llama Cristo. Fíjate lo que dice en el siguiente, fíjate lo que dice en Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Nos habla de un camino. Cual sea el buen camino, andad por él y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestra alma. Pero dijeron, no andaremos. Y esa mentalidad soberbia y ese corazón endurecido, esa mentalidad cauterizada que ya no siente nada,
Eso es la que nos hace responder, no, no andaremos por este camino, no voy a ir a este lugar, no voy a buscar ese descanso. El Señor hoy en esta mañana nos está revelando la condición de nuestro corazón, ¿cuál? Es la que ya habíamos manifestado con las ciudades, y nos está diciendo esta palabra: hey, solamente hay un único camino para llegar al Padre, porque todas las cosas, fíjate los absolutos que dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas, y dice, nadie conduce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Dónde vamos a encontrar el amor de Dios? ¿Dónde vamos a ver manifestado el amor de Dios? En Él, en Jesús. ¿Es que tú y yo lo buscamos? ¿O somos como estos pueblos que despreciamos su enseñanza, que despreciamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo es que tú y yo nos conducimos? Fíjate lo que dice en el 28, en el 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este versículo común y continuamente lo escuchamos en varios lugares. Lo escuchamos en un funeral: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré. Y se escucha bien bonito, ¿no? Así de, ay, sí, Señor, yo trabajé mucho esta semana. No, sí, yo me aventé unas con mi patrón y bien gacho, ¿no? Casi me corren y estoy cansado, Señor, ven. Pero el Señor Jesús no manifiesta de ese trabajo. Obvio, si tú estás trabajado en nuestro cuerpo, en nuestra carne, obviamente vas a encontrar ese reposo en Él. Obviamente Él lo va a proveer. Pero el Señor Jesús no está manifestando esta parte de trabajados y cargados en el ámbito que tú y yo lo conocemos. Vamos a entrar en esta parte donde el Señor Jesús nos está haciendo una invitación, donde el Señor Jesús nos está haciendo una promesa, donde el Señor Jesús nos manda una instrucción y donde el Señor Jesús nos da una bendición. Así que en esta parte el Señor nos está haciendo una invitación: venid a mí. ¿Puedes pasar el siguiente? Gracias. Dice, venid a mí. Está haciendo una invitación, te está lanzando como una tarjetita cuando haces una invitación que vas a tener un evento, lo que sea, y dices, a ver, vengan a la fiesta, ¿no? Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados. No te está invitando a una iglesia. Si te das cuenta, no te está invitando ni siquiera a Camino de Viento, no dice, ven a Camino de Viento y hallaréis reposo, no te está invitando a una religión, no te está invitando a una institución, te dice, venid a mí. Venid a mí. Este tema o esta plática se llama ¿qué esperas? ¿O qué te espera? Primeramente se llamaba venid a Él, pero por ahí alguien me ayudó a cambiar el título y dice, ¿qué te espera? ¿Qué te espera si sigues en tu propio entendimiento? ¿Y qué te espera si vienes a Él? ¿Qué te espera? Dice, venid a mí. ¿Quiénes? Los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué es estar trabajado? Estar trabajado implica las cosas que vienen de nuestro exterior hacia nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos angustia, cuando tenemos aflicción, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos nuestro corazón quizás lastimado, roto, herido, por las cosas que en el camino nos hemos hecho, por las cosas que en el camino ha ocurrido. ¿Y qué es estar cargado? Acuérdate que el Señor manifiesta que volteó hacia las personas y las vio y sintió compasión de ellas. Y el Señor nos dice, venid a mí los que estéis trabajados, los que estén angustiados, afligidos, los que estén tristes, los que tengan depresión, los que sientan que la vida es un laberinto sin salida, los que no le vean el fin a todo este rollo, vengan a mí. Y los que estéis cargados de pecado, los que estéis cargados de culpa, los que están cargados de reglas. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados y cargados de reglas? Por eso es que Jesús no te está invitando a una religión. Jesús te dice, venid a mí. El Señor nos quiere liberar de un conjunto de reglas. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no debes de comer carne, no debes de vestirte de tal manera, no puedes hacer tal cosa, no puedes ver tal cosa, no puedes bailar, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, no puedes tomar café. Neta, ¿en serio? Por eso yo cuando llegué a Camino de Viento, yo tenía la imagen de que me dijeron, te invitamos a una iglesia. Y ya sé cómo son esas iglesias, ¿no? Donde les empiezan a hacer así ataques y de repente se caen y todo el rollo. Y recuerdo la primera vez que visité una iglesia, había una abuelita ya muy grande, quién sabe si todavía viva, ¿verdad? Eso ya tiene más de 10 años. Y me invitaba y me decía, baile, joven, baile. Y yo así de, yo no quiero bailar.
¿no? Si nosotros nos tardamos 1 hora tocando esa alabanza, se tardó 2 horas y luego 2 horas de la prédica. Y dije, vente, está bien cañón, yo no vuelvo a regresar. Y cuando vine a camino de viento dije, voy a tener que ir ya porque no, estén molestando, ¿no? Y vine y vi a un pastor con botas, no con traje. Y dije, creo que de aquí soy, ¿no? Y por eso se le veían así sus tatuajes y dije, este pastor es la onda, ¿no? Dije, aquí me voy a quedar. Y no es cierto, no, realmente no me quedé por eso, pero realmente vi la enseñanza de Jesús que me liberaba, que me quitaba cargas, que me quitaba culpas, que me quitaba el pecado. Porque, iglesia, no hay otra cosa tan suficiente en nuestras vidas que la palabra de Dios. Hay la suficiencia de la palabra. El Salmo 19 nos manifiesta que la palabra es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús escrito. Es el mismo Jesús hablándonos. No necesitamos decirte, tengo una profecía de parte de Dios. Es que Dios me dio un anunciamiento para ti. Es que hoy Dios me reveló algo para ti. No, porque Dios me dijo y Dios me habló. No, nosotros no decimos Dios me dijo y Dios me habló. El Señor dice en su palabra. Eso es lo que nosotros manifestamos. Porque es el mismo Señor hablando a nuestras vidas. Es el Señor hablando a nuestros corazones, invitándonos a Él y decir, venid a mí si tú has trabajado, venid a mí si tú estás cargado de culpa, si tú estás cargado de religiosidad, de rencor. ¿Por qué? Porque esa es la promesa, que hallaréis descanso, hallaréis reposo. Y yo no sé cuántos de nosotros tenemos la idea de descanso. A lo mejor tienes la idea de descanso de, ahorita saliendo de aquí, como es Día del Padre, me voy a ir a destapar una caguama, me voy a ir a la barbacoa, me voy a ir a sentar a ver Netflix con unas palomitas hasta que me agarre el sueño. Y tenemos esa idea, ¿no? Y luego más los días nublados, no, ay no, un chocolatito, ¿no? Y vas y te preparas y te pones a ver tele, ¿no? Y ese es tu descanso. Es que estoy descansando. Pero el descanso que nos manifiesta aquí en la palabra no es ese descanso que tú y yo pensamos y nos imaginamos. Descansar en el Señor implica más que eso, implica libertad, implica saciedad en nuestro espíritu, no de las cosas que tenemos por delante, sino de Él, de su presencia. Y dice, lo decía en Jeremías, Él es el camino. ¿Y cuáles son esas cosas que tú y yo a veces no queremos? Decimos, no queremos, ok, sí quiero que me bendigas, sí quiero que me cuides, pero esto no lo quiero, Señor. Entonces no estamos trabajados ni cansados, porque cuando estamos trabajados y cansados, estamos hastiados del pecado. Y no te digo que después no vayas a pecar y después no te vayas a equivocar. Todos nos equivocamos y diariamente pecamos. A lo mejor tú y yo traemos a la mente una persona, ¿qué te gusta? Una persona que robó, que mató, que violó, que se prostituyó, y decimos, es una persona muy pecadora. Y a lo mejor tú te robaste 10 centavos o 50 centavos. Le agarraste 50 centavos a tu mamá del monedero, ¿no? O le agarraste, o no sé qué hiciste, robaste una paletita o lo que sea. Eso es pecado. Y ante su cruz, el suelo está parejo. Por eso te decía, ¿te sientes que alguien es más pecador que tú? Si ese es el caso, no estamos trayendo el arrepentimiento a nuestra vida. No hay una transformación. Porque decimos, no manches, es que este cuate hizo esto y esto. Tú y yo necesitamos el descanso del Señor. Necesitamos estar en Él. ¿Qué es el descanso? Fíjate lo que dice en el 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Alguien conoce y alguien ha visto el yugo? ¿Qué es un yugo? El yugo es aquello que le ponen a los animales. Yo recuerdo parte de mi infancia en periodos de vacaciones, iba allá al estado de Hidalgo y me gustaba mucho porque luego yo iba de pequeño iba con mi abuelo y él era un pastor. O sea, yo vengo de una familia de pastores. Él pastoreaba vacas, claro. Entonces, él iba y estaba ahí con sus vacas, y luego cuando era la época de la siembra le ponía el yugo a sus animales y empezaba a hacer el arado. Y me gustaba porque hoy que puedo, el día de hoy podemos y tenemos la oportunidad de escudriñar un poquito de su palabra, y cuando dice nadie pone la mano en el arado y habla de todas esas cosas del campo, o sea, sé de lo que está diciendo, sé de lo que está manifestando. Y el yugo es eso que le ponen a los animales. Y tú y yo tenemos ese yugo a veces. Tenemos ese yugo que nos hace estar trabajados y cargados. Estamos a veces cargados en tribulaciones, en aflicciones. Pero dice aquí, dice, llevad mi yugo.
No el yugo que nos pone el mundo. El mundo nos pone un yugo de esclavitud, un yugo que nos esclaviza, un yugo que nos está diciendo que somos buenos en nuestro propio parecer, un yugo que nos está invitando a buscar únicamente lo nuestro. Y vamos a ver qué es lo que sigue manifestando. Dice, entonces, lo que el yugo nos da es dirección. Porque cuando se le pone a los animales ese yugo, aquí es un instrumento de madera así largo que tiene dos espacios para sus cabezas, los cuellos de los animales. Ay, estoy alejando el micrófono. De los cuellos de los animales, y van los dos animales juntos. Y tú y yo a veces tenemos ese yugo y el enemigo nos está trayendo y nos lleva a buscar únicamente la saciedad de nuestros apetitos, de nuestras concupiscencias, dice la palabra, de nuestros deseos, de nuestros deleites, de lo que tú y yo queremos, anhelamos. Y estamos en esa constante, y el Señor nos dice, ponte mi yugo. El yugo da dirección. O sea, el Señor nos está invitando ahí, ponte mi yugo, nos está invitando a ser dirigidos. ¿Por qué tú y yo somos dirigidos hoy? Somos dirigidos por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de actuar. Somos dirigidos por nuestra emoción. Somos gobernados por el enojo, por la ira, por el rencor, por el resentimiento, por la falta de perdón. Somos dirigidos por la pornografía. Somos dirigidos por lo sexual. Somos dirigidos por la glotonería. Somos dirigidos por nuestros deseos y deleites. ¿Por qué somos tú y yo dirigidos? ¿Qué nos está dirigiendo hoy a ti, a mi iglesia? ¿Realmente nos está dirigiendo el Señor? ¿Tenemos el yugo del Señor o simplemente lo estamos ignorando y lo estamos despreciando? Y decimos, no quiero esto. No es tiempo de meterme a esta onda. Dios va a ir poco a poco, y nos justificamos con eso. Dios va a ir poco a poco. Entonces seguimos llenos de soberbia. Dice, ¿para qué tenemos que ponernos ese yugo? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y dice, aprender de mí. Aprender de mí. Nos ponemos el yugo que nos da dirección. El yugo es su palabra. El yugo es su Espíritu Santo. El yugo es estar en constante comunicación con su Santo Espíritu, con el Padre. Y eso nos está invitando a aprender de Él. Y yo sé, iglesia, que ahorita dice, es que no se puede, Luis. No se puede aprender de Él. O sea, el estándar de Jesús, el estándar que nos pone Jesús es muy alto. Pero su misericordia siempre es suficiente para ti y para mí. Pero su misericordia siempre es manifestada hacia nosotros. Dios tiene estándares muy altos, pero también tiene su misericordia que nos abraza constantemente cuando caemos, cuando nos equivocamos, cuando tropezamos, cuando estamos trabajados y cargados. Y nos damos cuenta que cuando tú y yo tenemos ese yugo, hay alguien que nos acompaña. ¿Quién? El Señor Jesús a nuestro lado. El Señor Jesús acompañándonos y dirigiéndonos en este camino. Y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo es Él? Manso y humilde. ¿O dice acaso agresivo y orgulloso? Imagínate que Jesús dijera, aprende de mí que soy agresivo y orgulloso. Bueno, llevamos un buen camino, ¿no? O sea, sí estamos aprendiendo muy bien. Pero el Señor no dice eso, nos dice manso y humilde de corazón. Fíjate lo que dice Filipenses 2:15, 2:5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice que haya también en ustedes este mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios. O sea, Él tenía la oportunidad, el Señor Jesús tenía la oportunidad de entronarse en el reino que Él quisiera, tener a lo que a Él se le apeteciera, hacer lo que Él quisiera, pero dice no estimó el ser igual a su Padre, a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesús, manso y humilde. Manso nos quiere decir que es la condición de su corazón, es su condición que Él tiene. ¿Y qué significa ser manso y humilde? La palabra nos manifiesta que el Señor
cuando ve a las personas, a los enfermos, a los pecadores, dice que sintió compasión, que fue movido a ser compasivo. Pero tú y yo no tenemos estas características que dice aquí, que es ser manso y humilde. No podemos ser compasivos, no podemos ser amorosos, no podemos acercarnos a aprender de Él. Dice, aprenda de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Y hay una ilustración que me gusta mucho, por ahí del Medio Oriente, donde hay ese tipo de cabras que escalan los montes así muy angostos. No sé si las has visto alguna vez en internet o en una revista. Hay unas cabras que están escalando, y luego hay unas que se suben hasta los árboles así bien y se quedan ahí. O sea, quién sabe cómo le hacen. Pero ese tipo de cabras, iba alguna vez dos cabras de un punto a otro punto y se iban a encontrar. Escuchaba yo este relato y dice que este personaje estaba viendo esas dos cabras, como venía una del otro lado, venía la otra, y él se empezó a angustiar y decir, híjole, se van a encontrar y se van a empezar a taponear y a pegar, y quizás una de ellas va a caer, o las dos van a caer y se van a matar, etcétera, etcétera, del peñasco. Entonces, las cabras llegan, se topan una con la otra, y lejos de pelearse, una se agacha y la otra, que quedó de pie, la brinca o la salta, pasa por encima de ella y sigue su camino, y la otra se vuelve a levantar y sigue su camino. Varones, ¿qué pasa cuando tú y yo estamos en una calle donde hay muchos carros y viene otro carro enfrente y estamos con nuestro carro y nos ponemos ahí? No lo voy a dejar pasar, me tocaba a mí, ¿no? Otra vez, no, es que me toca a mí, y estás ahí, y ahí te quedas y lo apagas, ¿no? No, pues a ver, que se baje, a ver si es cierto, a ver que se baje, ¿no? Y el otro igual, al otro así de, no, pues es que acá, y luego ya pasan, y alguien cede, y alguien se quita o se echa de reversa, y ya de repente ya pasa el otro, ¿no? Y todavía pasan y, órale, y le empiezan a decir de cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú y yo no queremos ceder nuestro lugar? Cuando tú y yo queremos decir, no, es que esto es mío, es que esto a mí me pertenece, no, es que esto es para mí, no, es que esto fue prometido para mí, no, y hacemos un berrinche. Yo quiero traerte otra ilustración. Piensa en un bebé gordo, con sus piernas gordas, cachetón, todo bonito, todo bombocho, niño o niña, lo que sea. Velo en su periquera, llorando, berreando. ¿Cómo se ve? Está bonito, ¿no? Ay, qué chiqui, qué padre. Y así, y ya le da su lechita y ya se queda así, ¿no? Tranquilo. Piensa en una persona de 40 años en una periquera llorando de la misma manera. O ponte a tu edad, o ponle a ese personaje de la edad que tengas, llorando de la misma manera, haciendo berrinche, no, yo quiero esto, y estar súper en ese pesar del corazón, es que yo quiero, y estamos exigiéndole al mismo Dios. Y ya no se ve tan bien, o sea, dices, no, como que ya no te queda, o sea, ya no le queda a este cuate estar a esa edad en esa periquera haciendo berrinche. Es como tú y yo a veces estamos delante del Señor, haciendo berrinche constante. ¿Por qué? Porque no tenemos esta condición. ¿Cuál? Que Él, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino se despojó de sí mismo, se despojó de Él mismo y se hizo en forma de hombre y se humilló. ¿Qué dice? Se humilló. ¿O dice se levantó en orgullo? No, dice se humilló. Tú te humillas delante del Señor, tú y yo nos humillamos. Esa es la condición que tiene nuestro Señor Jesús, es manso y humilde, y a la vez también a ti y a mí se nos olvida que tenemos esa oportunidad de regresar a esa persona, que si estamos cargados y cansados, Él es manso y humilde de corazón, dice de corazón. ¿Para qué? Para perdonarnos, para sanarnos. Y la bendición que lanza al final dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué te espera a ti y a mí? ¿Qué te espera a ti y a mí? Si tú y yo seguimos envaneciéndonos en nuestro propio parecer, en lo que queremos, si tú y yo seguimos con esa saciedad de pan, y a veces somos tan saciados de pan y tan bendecidos, que a veces hasta tiramos el alimento, que a veces hasta decimos, no, eso ya no sirve, ya no lo quiero, ya, tíralo. Estamos viviendo en una saciedad. Los tiempos no han cambiado tan
tanto como tú y yo lo creemos. Tú y yo decimos, eso pasó hace muchos años. No, iglesia, esto sigue ocurriendo en nuestra actualidad. Tenemos soberbia, tenemos saciedad de pan, tenemos saciedad y abundancia de ocio. Tenemos ese tipo de cosas en nosotros. El Señor nos dice, si tú sigues en esa condición, sin buscar la gratitud, sin ser agradecido con el Padre, tú vas a ser destruido como lo fueron estas ciudades. Si tú quieres seguir en tu propio parecer, luchar en tus propias fuerzas y creer que es tu condición y es tu parecer y tu forma de pensar la que te va a sacar adelante, vas a ser destruido. Eso es lo que te espera. Pero si tú y yo aceptamos la invitación de Jesús de ir hacia Él y de decir, Señor, aquí está mi carga, aquí está mi trabajo, aquí te entrego mi angustia, mi aflicción, mi tristeza, te entrego mi pecado. Si tú y yo nos podemos hoy vestir en cilicio, en no buscar nuestra comodidad y untarnos ceniza en la cabeza y sentarnos sobre ella y decir, Señor, este es mi signo de arrepentimiento. Salir de mi comodidad para empezar a dejar mi deseo carnal, la concupiscencia que hay en mi corazón, el deseo de mi carne, para ir tras de ti, para venir a ti y buscar ese reposo. Iglesia, ¿no te has dado cuenta que necesitas reposo? ¿Es neta? ¿No te das cuenta que necesitas ser saciado? Ser perdonado, ser limpiado. Si no tenemos esa gratitud por los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, si no tenemos esa gratitud diaria, cada cuando tú y yo vamos a su palabra, cada cuando tú y yo le buscamos, cada cuando tú y yo estamos en su presencia, solamente en tiempos de emergencia, ¿no? Solamente cuando el agua ya está hasta acá, así, me ahogo, Señor, como Pedro, Señor, sálvame. Porque hemos caminado en nuestro propio parecer. Así es que hoy en esta mañana busca ese reposo y ese descanso. Si vienes trabajado, si vienes afligido, si traes heridas en tu corazón, si hay algo que te está lastimando, di, Señor, estoy trabajado. Si hay culpa en tu corazón, si hay carga, si hay pecado, dile, Señor, esta es mi carga, esta es mi culpabilidad, esto es lo que yo tengo. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie durante unos minutos y vamos a cerrar este tiempo orando y pedirle al Señor que siga haciendo la obra en nosotros. Señor Jesús, hoy te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por revelarnos al Padre, Señor. En este día que aquí en esta tierra celebramos de manera significativa a las personas que son padres, hoy te buscamos a ti. Hoy tus hijos vienen a agradecerte, a levantar sus manos en adoración a ti, decirte, Señor, tú eres más que suficiente para mi vida, Señor. Quiero aceptar esa invitación que tú me estás haciendo. Quiero aceptar esta instrucción de llevar tu yugo, porque tu yugo es más fácil, porque tu yugo es más llevadero, porque la verdad, Señor Jesús, es que yo te he despreciado, Señor. He menospreciado la enseñanza que has puesto en mi corazón. Y me he levantado en aflicción, y me he levantado en rencor, y me he levantado en resentimiento, en falta de perdón, porque no puedo perdonar. Y dile con esas palabras, no puedo perdonar esto en mi vida. Porque quizás alguien, iglesia, puso una etiqueta de descrédito en tu corazón, porque alguien a lo mejor puso una etiqueta de rechazo, o porque a lo mejor el pecado te ha lastimado tanto, el pecado te ha dañado tanto, que hoy te ha cauterizado y ya no sientes ni dolor, ya no sientes compasión,
ya dices, a mí esto ya no me hace. El Señor quizás hoy puede ser manifestado a tu vida y decirte, ven a mí, los que estéis trabajados y cansados, porque yo los voy a hacer reposar. Despójate de ti mismo, despójate de tus intereses, despójate de buscar lo propio, despójate de lo que tú eres realmente y empieza a mirar al Señor ahí en esa cruz, resucitado y diciéndote, yo me entregué por amor a ti, hasta la última gota de mi sangre he derramado por ti, para que tú encontraras ese descanso, para que tú encontraras esa compasión, esa sensibilidad, un corazón sensible a su voz, un corazón que le busca, un corazón que busca constante arrepentimiento. Iglesia, estamos próximos a cumplir 8 años de trabajo, 8 años que encontramos el descanso del Señor, 8 años donde ha sido el trabajo arduo, donde estamos cansados como iglesia, donde te decimos, Señor Jesús, Camino de Viento está trabajada y cansada, y buscamos tu reposo, y buscamos tu aliento, y buscamos tus fuerzas, y te decimos que tú eres el Rey de nuestra vida, que tú, Espíritu Santo, eres el pastor de este lugar, que tú, Espíritu Santo, eres manifestado a este pueblo. Así que levanta tus manos hacia Él, y ¿por qué no le cantas? Es como el viento que lo dice, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir, porque de nuevo, si estás aquí, y mi corazón vuelve